Toda Rabá, Yashereye, Yehoshua Mashiach, Kadosh Kadosh. Hace, hace muchos años, hace milenios, hace años, hace, hace 3000 años, casi 3000 años, y si les dijera mucho más, Yehoshua Hamashiach, te damos a ti la honra, a ti la exaltación de entendimiento, sabiduría y revelación y confirmación. El tema de hoy está relacionado con Yehoshua, Nun, Josué, Yehoshua y Caleb. Acordémonos que Yehoshua no le tocó nada fácil. ¿Por qué? Porque Yahshua le ordenó que su remanente, las 12 tribus de Israel, su pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán. Pero en Canaán había brujería, habría hechicería, habría agorería, todo como está en Devarim, Deuteronomio capítulo 18 lo confirma. ¿Qué quiere decir eso? Que había gigantes, habían híbridos, habían vampiros, habían drones, habían robots, había una cantidad de cosas, eh, no solo en la época de Canaán, en la época de Yehoshua, Nun y Caleb, cuando entraron a conquistar la tierra de Canaán, de la tierra prometida. A ellos no les tocó fácil, tampoco le tocó fácil a nuestro patriarca Moche. Moche también le tocó muy duro en la Egipto, en Misraim. Entonces, por eso Yehoshua, Nun, sabía cómo lidiar con estas identidades, con estas deidades, que eran descendientes de los ángeles caídos, ¿ve? Y de la mezcla entre la descendencia de Caín y la descendencia de uno de los hijos de Cam. Acordemos que Cam eh, maldijo, vio la desnudez de Noé, y Noah, el patriarca Noah, el noveno patriarca, maldijo a Cam. Por eso la tierra de Canaán estaba maldita, ¿ve? Y porque había mezcla también, se había mezclado con su hermano Jafet. Entonces, y con la descendencia de Cam y de Jafet y la genética de los ángeles caídos y la genética de la descendencia de Caín. Entonces, esta mezcla se formaron lo que hoy en día conocemos como híbridos. Así como sucedió en la época de Noé y la época de Sodoma y Gomorra y la época de la Torre de Babel y la época de Egipto, vemos que en la tierra de Canaán pasó lo mismo. Todas esas ciudades y todas esas épocas habían híbridos gigantes, había toda clase de tecnología y por eso Yahshua los destruyó. Ahora, Yehoshua tenía conocimiento de cómo lidiar con estas identidades. Por eso le dijo que detuviera Yahshua le inquietó a Yehoshua que tuviera el Chemes, el sol. ¿Por qué? Porque había híbridos, habían gigantes, había identidades eh, que le tenían, eh, no podían ver la luz del Cheme, la luz del sol, y lo mismo habían otros híbridos, otros gigantes, otras deidades, potestades, gobernantes de las tinieblas que no podían es- estar en la oscuridad. Como está escrito en Efesios capítulo 10, lo confirma, que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principado, potestades, hueste de maldad. ¿Ve? Príncipes de lugares celestiales, ¿ve? En los lugares celestiales. Por eso vemos que tanto en esa época hasta el día de hoy estamos en una batalla y estamos esperando que regrese Yehoshua Mashiach como Yehoshua, Nun y como Caleb. Caleb representa como Micael. Así que nosotros debemos de prepararnos y alistarnos y ser valientes como Yehoshua, Josué. Así que los invito, mis amados hermanos, de poder entender y comprender los tiempos que estamos. Entonces, en la tierra de Canaán, en la tierra rica en leyendas,
los israelitas, liderazgo de Josué, de Moche. Entonces lo que yo les estaba confirmando. Entonces, por eso debemos de prepararnos, alistarnos cada vez más en Teshuvah, en arrepentimiento y ser como Josué, Nun y como Caleb, ¿ve? Como el pueblo verdadero. Entonces, debemos de entender y comprender tanto en esa época como al día de hoy. En el día de hoy también hay, pero ¿qué sucede? Que cada vez más está aumentando la maldad y la oscuridad de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros debemos de esforzarnos y aferrarnos más a la Torah, a la presencia de Yahshua y ser valientes y poder contrarrestar y contra batallar con toda obra de las tinieblas. Así que mis amados hermanos, le damos la honra de exaltación. Yehoshua Mashiach Moreolam. Entonces vemos que los cananitas poseían poderes de hechicería, brujería, etcétera. Entonces, por eso Yahshua prohibió que se contaminara su pueblo de otras naciones. Así que toda Rabá, Kadosh, 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 Moreolan, Abeinu Malkein. Así que esto no es de una historia de otro mundo, no. Así está en la Torá, en el hebreo, en el contexto, en el hebreo, se confirma. Lo vemos en esa época y si ustedes lo leen y también antes de que entraran a la tierra de Canaán, también les tocó batallar con otros pueblos que estaban casi cerca del monte de Sinaí. Así que eso está en Josué capítulo 10, verso 12. Y para que podamos ser valientes y esforzados. Entonces el Chemes y la Yarea se detuvieron, ¿ve? Para poder batallar. En el libro de Ashar lo confirma. Si ustedes quieren, busquen el libro de Ashar, que también lo confirma la batalla. Y ahí también confirma. En el libro de Ajanot también lo confirma que estos híbridos existen y hasta el día de hoy existen y están escondidos. Debajo de la tierra, en los mares, en algunos bosques, en algunos lugares ocultos, porque hay unos que les gusta la oscuridad, otros no les gusta la oscuridad, sino la luz del día. Así que preparémonos, alistémonos como Josué, Yehoshua, Nun y Caleb. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Acordemos que el pueblo de Israel tampoco, Kadosh, Kadosh, Tuaraba y Asherah, el pueblo de Israel tampoco estaba solo. Estaba Micael, Gabriel, Rafael, Uriel y todos los malajines, el ejército celestial, el corte celestial, el respaldo de Yahshua, Kadosh, Kadosh. Entonces, si ve, en Devarim, Deuteronomio capítulo 18 lo confirma. ¿Ve? Así que ellos tenían eh, poderes de las tinieblas con sus hechicerías, encantadores, adivinos, agorreros, magos, sortilegos, etcétera, etcétera. También tenían estatuas inmensas, ¿ve? Que se movían también. Entonces, toda la tecnología que hay actualmente, pues está relacionado con eso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en la tecnología actual. Todo está, el adversario lo va a poner y vemos que estas identidades están cada vez más operando, así que nosotros debemos de operar también en el reino de Yahshua, Yehoshua Mashiach,
¿Ve? Y alistar nuestras armas, alistar todo nuestro escudo, nuestra armadura y prepararnos para el regreso, para poder regresar a la tierra prometida. ¿Ve? Así como pasó en la época de Josué, de Yehoshua Nun y Caleb, así va a suceder por segunda vez otra vez cuando regrese Yehoshua Mashiach, como Mashiach ben David. Así que preparémonos porque él está esperando un ejército y él está preparando un ejército. Así que mis amados hermanos, la honra sea para él y indaguen en la profundidad del contexto de la Biblia hebrea, que él es perfecto y lo honramos, exaltamos, lo bendecimos. Yehoshua Mashiach, Melech de Israel, Kadosh, Kadosh, Toda Rabá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Isaías capítulo 6, verso 8. Shalem Alejen Obrajó y en otra ocasión seguiremos en la continuación. Si es la voluntad de Yahshua Mashiach.